Problema número 6, correspondiente a la parte de álgebra lineal del examen de admisión a la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas que se aplicó en la UNAM en octubre del año 2019. Sea V un espacio vectorial sobre el campo de los números complejos, con producto interno y de dimensión n. Sea T un operador lineal en V, demuestre que si el conjunto cuyos elementos son V1, V2, así hasta llegar a Vn, es una base ortonormal de V, y su imagen bajo T es otra base ortonormal de V, entonces la norma de T de V es igual a la norma de V para todo V en V. Antes de empezar con la demostración, recordemos lo que es un producto interno. Sea V un espacio vectorial sobre el campo de los números complejos. Un producto interno sobre V es una función que mapea cada pareja ordenada U, V de elementos de V a un número complejo denotado de esta forma y que tiene las siguientes propiedades. Primero, dicha función es lineal en la primera entrada, es decir, el producto interno de U más V y W es igual al producto interno de U y W más el producto interno de V y W para todos los vectores U, V y W en V. El producto interno de lambda U y V es igual a lambda por el producto interno de U y V para todos los vectores U y V en V y para todo número complejo lambda. Segundo, dicha función es hermítica, es decir, el producto interno de U y V es igual al producto interno de V y U conjugado para todos los vectores U y V en V. Y tercero, dicha función es definida positiva, es decir, el producto interno de V y V es mayor que 0 para todo vector V en V que sea distinto de 0. A partir de las propiedades I y 2I, es fácil deducir que el producto interno de U y V más W es igual al producto interno de U y V más el producto interno de U y W para todos los vectores U, V y W en V. Y además, el producto interno de U y alfa V es igual a alfa conjugado por el producto interno de U y V para todos los vectores U y V en V y para todo número complejo alfa. Es importante recordar también que la norma de V se define como la raíz cuadrada del producto interno de V y V. Entonces, ahora sí, sin más, empecemos con la demostración. Como el conjunto cuyos elementos son V1, V2, así hasta llegar a Vn, es una base ortonormal de V, entonces la norma de cada VI es igual a 1 y el producto interno de VI y VJ es igual a 0 si I es distinto de J. Sea WI igual a T de VI para I igual a 1, 2, así hasta llegar a N. Por hipótesis, sabemos que la norma de WI es igual a 1 y el producto interno de WI y WJ es igual a 0 si I es distinto de J. Ahora sean V en V, como el conjunto cuyos elementos son V1, V2, así hasta llegar a Vn, es una base de V, entonces existen números complejos alfa 1, alfa 2, así hasta llegar a alfa n, tales que V es igual a alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más, así hasta llegar a más
alfa n por Vn. Entonces, T de V es igual a T de alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más, así hasta llegar a más alfa n por Vn. Y esto es igual a T de alfa 1 por V1 más T de alfa 2 por V2 más, así hasta llegar a más T de alfa n por Vn. Y esto es igual a alfa 1 por T de V1 más alfa 2 por T de V2 más, así hasta llegar a más alfa n por T de Vn. Y esto es igual a alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más, así hasta llegar a más alfa n por Wn. Entonces, la norma de T de V al cuadrado, que es igual al producto interno de T de V y T de V, pues esto es igual al producto interno de alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más, así hasta llegar a más alfa n por Wn y alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más, así hasta llegar a más alfa n por Wn. Y observe que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del producto interno de alfa i Wi y alfa 1 W1 más alfa 2 W2 más, así hasta llegar a más alfa n Wn. Y pues esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n del producto interno de alfa i Wi con alfa j Wj. Y esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de alfa i por alfa j conjugado por el producto interno de Wi con Wj. Pero sabemos que el producto interno de Wi y Wj es igual a 0 si i es distinto de j. Entonces esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i por alfa i conjugado por el producto interno de Wi con Wi. Pero también sabemos que la norma de Wi es igual a 1 y que la norma de Vi es igual a 1. Entonces la norma de Wi al cuadrado es igual a 1 y la norma de Vi al cuadrado es igual a 1. Entonces el producto interno de Wi con Wi es igual al producto interno de Vi con Vi. Y entonces esto nos queda que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i por alfa i conjugado por el producto interno de Vi con Vi. Y otra vez esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n de alfa i por alfa j conjugado por el producto interno de Vi y Vj, ya que el producto interno de Vi y Vj pues es igual a 0 si i es distinto de j. Y esto es igual a la suma
desde i igual a 1 hasta n de la suma desde j igual a 1 hasta n del producto interno de alfa i vi con alfa j vj. Y esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del producto interno de alfa i vi con alfa 1 v1 más alfa 2 v2 más así hasta llegar a más alfa n vn. Y pues esto es igual a el producto interno de alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 más así hasta llegar a más alfa n por vn con alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 más así hasta llegar a más alfa n por vn. Y pues esto es igual al producto interno de v y v, y esto es igual a la norma de v al cuadrado. Por lo tanto, la norma de t de v al cuadrado es igual a la norma de v al cuadrado, pero la norma de t de v es mayor o igual que 0 y la norma de v es mayor o igual que 0. Entonces, sacando raíz cuadrada, nos queda que la norma de t de v es igual a la norma de v.